Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Mi email para que lo hagas es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, desde el año 2020 también hemos incluido el servicio de recuperación de retenciones en origen para la comunidad de inversores financieros. Si usted tiene o ha tenido títulos de renta fija o de renta variable internacionales, los cuales ha cobrado dividendos o cupones, nosotros podemos encargarnos de solicitar a la Hacienda local del país de origen, en virtud de los acuerdos existentes de doble imposición, las cantidades retenidas en origen. Bueno, como siempre pasamos a la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguna de las acciones o fondos mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, hoy voy a hacer un capítulo hablando de fondos de inversión, pero de fondos de inversión que reparten dividendos, es decir, fondos que en el argot de la industria se llaman fondos de distribución. Estos fondos lo que tienen de bueno, y más en los momentos actuales de caídas tan importantes en mercados, es que reparten cupones, es decir, pues lo mismo que un inversor pues puede tener bonos en cartera que todos los meses o años cobra su cupón, pues puede tener fondos de inversión que reparten dividendos. Bueno, pues como si tuviera un piso alquilado, un local alquilado, etcétera. Incluso ahora tiene, desde mi punto de vista, algo más de sentido, porque las cotizaciones de los fondos han bajado tanto, mientras que los cupones siguen siendo los mismos, con lo cual esas rentabilidades por dividendo han aumentado notablemente. Sí que es verdad que los fondos de reparto de dividendo tienen una desventaja, es el tema de la fiscalidad, porque siempre que hay un reparto de dividendo, pues la Hacienda española se queda con un porcentaje en forma de retención, mientras que en los fondos de acumulación no se paga nada de manera fiscal, pero bueno, siempre hay gente que desde un punto de vista de cumplimiento de su pensión o que le gusta recibir rentas, pues puede tener su sentido. Y aquí lo que vamos a dar una vuelta y ver un poquito algunos de los fondos que un cliente, un inversor puede optar a ellos. Mirad, empezamos por el primero. Es un fondo que es de los que de reparto de dividendos, a mí de los que siempre me han gustado y que tiene más historial del pago de cupones, que ahora es el Amundi Fund Global Multi-Asset Target Income. Este fondo antiguamente era un fondo de Pioneer, pero bueno, no recuerdo muy bien si fue hace 2 años aproximadamente o algo así, cuando Amundi compró Pioneer, pues muchos de los fondos los fusionó. Y este fondo en concreto era el Pioneer Multi-Asset Target Income. Y ahora, han cambiado el nombre a Amundi. Este fondo trata de obtener unos ingresos atractivos y sostenibles con una baja volatilidad, obteniendo mayores ingresos que la renta fija y con menos volatilidad que los fondos de renta variable que reparten dividendos. Lo que compra normalmente el mejor rating crediticio que los sectores de renta fija high yield. Tiene una baja volatilidad que en el momento actual está en el momento actual no, porque siempre la volatilidad últimamente ha subido, pero históricamente siempre está entre un 5 y un 10%, que para ser un fondo de renta variable está muy bien. El objetivo del fondo es que trata de obtener distribuciones visibles y periódica, un objetivo de ingresos anual declarado a principios de cada año y abonado a intervalos periódicos para ofrecer transparencia en las distribuciones. El objetivo se ha alcanzado o superado cada año desde el lanzamiento. Se lanzó el 2 de mayo del 2013.
En el momento actual tiene un objetivo de cupón para este año 2020 del 4,25, pero esto es a 1 de enero. Con las caídas que ha habido y al mantener los mismos cupones, pues probablemente alguien que pueda comprar ahora mismo este fondo estará más cerca del 5 por encima que otra cosa. En concreto, si vamos un poco a durante todos estos años, desde el año 2013 hasta ahora, vamos a dar un repaso a cuál ha sido el objetivo de distribución del fondo y cuál es realmente lo que ha repartido. Como veamos, en casi todos los años se ha cumplido bastante bien. Por ejemplo, en el año 2013 tenía un objetivo del 3% de reparto, repartió un 3,10. En el año 2014 tenía un objetivo del 5, repartió un 5,25. En el año 2015 tenía un objetivo del 5, repartió el 5. En el 2016 lo mismo, objetivo del 5, repartió el 5. 2017 objetivo del 5, repartió el 5. 2018 objetivo del 5, repartió un 5. 2019 objetivo del 4,5, repartió el 4,5, es decir, suelen ajustarlo bastante y el objetivo al menos lo cumplen, y en algunos de los casos de los primeros años incluso lo han superado por algunas centésimas. Bueno, es un fondo que todo lo que invierte lo invierte normalmente en renta variable, pero también tiene un apartado que ellos hacen venta de opciones, que le añaden unos puntitos más de rentabilidad a la cartera. Si vamos a las mayores posiciones, pues por ejemplo aquí tienen un poco pues de todo, desde bonos australianos al 4,75, bonos al 6,25, bonos indonesios al 8,5, tienen bonos y acciones, más acciones, en fin, con rentabilidades muy, muy interesantes, que al final hace que consigan, pues ahora mismo el objetivo es del 4,25. No creo que tuvieran problemas en cubrirlo, con independencia de la que está cayendo en mercado y lo que están bajando todas las cotizaciones. Pero normalmente suelen comprar compañías grandes, globales, y muy sostenibles a la hora del reparto de dividendo, con lo cual todo esto lo suelen cumplir. Lo suelen cumplir bastante bien. Bueno, si pasamos al siguiente fondo, aquí ya es un fondo de renta fija, el Amundi Fund Optimal Yield. Este fondo tiene un objetivo de reparto del 2,35 en euros. La diferencia entre este y el otro es que este invierte en renta fija. Aquí baja todo, baja también lo que es el objetivo de reparto, pero también la volatilidad. La volatilidad es del 2,14. Tiene en el momento actual aproximadamente unas 350 posiciones, con un rating medio de W, una duración modificada, es decir, los bonos que tiene, cuál es el vencimiento, que es un 2,84 para ser un fondo de renta fija, está muy bien. En el caso de que empezáramos a tener problemas con la renta fija, pues probablemente este fondo lo notaría muy poco, porque tiene una duración bastante cortita. Tiene diferentes objetivos que por folleto también están puestos, que son una exposición máxima por país del 15%, una exposición máxima por emisor del 10%. No hay límites en la duración, aunque ahora mismo la tienen bastante corta, y una exposición máxima a bonos convertibles del 20%. Es un fondo, muy, muy interesante. Que, al final lo que se trata siempre es, como todo, de hacer una cartera con diferentes activos y que unos con otros se vayan cubriendo. Este fondo en la actualidad tiene un 100% invertido en euros. El top 15 de las mayores emisores son Telecom Italia con un 2,50. Si observamos, tienen bastante bancos en cartera en el momento actual. Unicrédito con un 2,39, Banco BPM con un 1,74, Electricidad de France 1,72, Intensa San Paolo, Telefónica Europa, Leonardo, CaixaBank, Casino, Guillar, Perrachón, Enel, en fin, diferentes bonos en cartera, hasta un total de, como hemos dicho antes, de 350 posiciones, con lo cual la diversificación es muy amplia. Seguimos.
Voy a comentar otro fondo que, aunque bueno, las rentabilidades en los últimos años no han sido muy buenas, pero bueno, es un fondo que siempre hay que tener en cuenta, y sobre todo por el historial que tiene de reparto de dividendos, que es el Carmignac Patrimoine. Carmignac Patrimoine tiene un objetivo de reparto del 5% de forma mensual. Evidentemente no reparte el 5% todos los meses, lo que reparte es el 5% anual, pero de forma mensual, es decir, un 0,4% aproximadamente mensual. Esto viene a ser pues algo parecido a si un inversor quiere cobrar una renta y en un fondo de inversión, y en lugar de tener pisos o locales alquilados, pues tiene el fondo. Este fondo en el momento actual tiene una tasa de exposición a bolsa del 17% y el resto lo tiene en renta fija. En el momento actual lo que tiene es una tasa de inversión en renta variable del 42%, pero pasan a una tasa de exposición del 17% porque el resto de ese porcentaje lo que lo tienen es cubierto con futuros. En concreto lo tienen cubierto con futuros del Eurostock 50, del Nasdaq y del S&P 500. Incluso como utilizan derivados de renta variable para cubrirse en estos momentos, tienen comprados futuros del Kospi surcoreano, y en concreto tienen un futuro aquí también de mineras de oro del NISE. Estos dos los tienen comprados, pero el resto los tienen vendidos, con lo cual hace que tengan una cobertura del 25%, porque por eso pasan del 42,54 al 17%. Bueno, entiendo que es un fondo que puede llegar a ser interesante para un inversor que quiera comprarlo, cobrar el cupón y, entre comillas, olvidarse un poco de la cotización. Siempre uno, cuando compra un fondo de inversión, lo que debería hacer es un poco, pues igual que compra un inmueble, un local y alquilarlo, olvidarse un poquito de la cotización, y más en los momentos actuales, cobrar el cupón y no mirarlo mucho, porque sí que puede llevar en un momento dado a tener, quiero decir, pues bastantes dolores de cabeza, sobre todo con la volatilidad últimamente que hay en el mercado. Lo tiene que ver un poco más como una inversión desde el punto de vista empresarial. Bueno, seguimos con otro fondo que en este caso también es de la gestora Carmignac, que es el Global Bond. En este caso sí que ya es un fondo que solo puede invertir en renta fija, puede invertir en todo tipo de activos, pero solo en renta fija. En el momento actual tiene un 61% en deuda soberana de países desarrollados, América del Norte, Asia-Pacífico donde más tiene con un 37%, Europa un 18%, tiene títulos de deuda soberana de países emergentes un 13%, en concreto lo tiene separado por los diferentes países, América Latina 0,78%, Asia un 1,85%, Europa un 6,09%, Europa del Este un 2,76 y Oriente Medio un 2,11. Carmignac, lo bueno que tiene a gala históricamente es que siempre publican, quiero decir, un extracto de posiciones actualizado semanalmente, con lo cual, todas las semanas puedes ver los movimientos que han hecho los gestores y los principales activos que tienen, tanto si han cubierto los fondos como si no los tienen cubiertos, en fin. En ese caso, la verdad que la información que dan es muy, muy extensa y bastante buena. Seguimos con las posiciones. Tienen un 8% de deuda corporativa de países desarrollados y un 6,70% deuda corporativa de países emergentes. Bastante bien diversificado por diferentes zonas geográficas. Si vamos un poco más en concreto a todas las zonas geográficas, tiene un 40% en Asia-Pacífico, es decir, ahora mismo está bastante sesgado hasta esa zona del mundo. En Europa tiene un 36,97%, en América del Norte un 6,75%, América Latina un 4,66%, Oriente Medio un 4,05% y Europa del Este un 2,92%. En fin, bastante diversificado. Si vamos por divisas, casi todo en el momento actual lo tienen en euro con un 88,61% y el resto diferentes divisas. Llamaría la atención un 19,76% que tienen en yenes, el resto, francos suizos
prácticamente nada, un 0,08. En dólar incluso tienen una posición corta del 9,15. Bueno, diferentes activos, pero vamos, los más importantes es el euro y el yen en este momento. Las principales posiciones, bueno, tienen bonos del Estado inglés un 10%, bonos del Estado japonés con un 8%, bonos australianos con un 5%, bonos japoneses 4,62%, bonos del Estados Unidos con un 3,83%, en fin, bueno, bastante diversificado. Y la mayoría, si nos fijamos en deuda de países. Bueno, seguimos con otro fondo también muy interesante y que al final podría componer una cartera de activos de fondos con distribución de dividendos, que al final lo que se trata es, o yo por lo menos lo que recomendaría es no hacerlo en un único fondo, sino en diferentes fondos, ¿vale? Incluso podrían ser renta fija, renta variable, si en un momento dado unos con otros, en alguno tiene un periodo malo de rentabilidad, unos con otros se vayan compensando. Se trata de hacer una cartera lo más duradera posible. Bueno, vamos a repasar el fondo que es el de, como decía, el de Capital Group, Global High Income, oportunidades. El historial de reparto de dividendos en este fondo es brutal, buenísimo. Vamos a hacer un repaso a los diferentes repartos que ha tenido y vemos que, por ejemplo, en el año 2015 repartió un 6,7%, en el año 2016 un 7,80%, en el año 2017 un 7%, en el año 2018 un 7,10% y en el año 2019 un 7,10%. En el momento actual el yield de la cartera, es decir, los bonos, toda la suma de los bonos que hay dentro de la cartera, tienen un cupón del 6,8%. Bueno, para que nos hagamos a la idea de el buen fondo que es, y bueno, muy interesante, y podría aportar bastante valor a una cartera compuesta por fondos de este tipo. Seguimos con más fondos de distribución, y en este caso vamos a ir a la gestora inglesa M&G, en concreto el Dynamic Allocation. Bueno, el Dynamic Allocation tiene un objetivo de reparto de dividendo aproximadamente 3,5%, y este fondo, pues bueno, se lo puede asemejar bastante al Carmignac Patrimoine, que es un fondo que puede invertir en todo tipo de activos, tanto renta variable como renta fija. En el momento actual, bueno, es un fondo que tiene un 42% en acciones, un 20,04% en obligaciones y un 31% en efectivo. Es verdad que esta información es a 28 de febrero, probablemente ahora haya cambiado, y al tener tanto efectivo, pues muy probablemente los gestores, pues lo normal es que estuvieran incrementando algo en renta variable, probablemente con bastante prudencia. De no tenemos la información actualizada, porque claro, ahora las cosas de una semana para otra pues cambian bastantes, pero vamos, tiene también bastante sentido. Bueno, seguimos con otro fondo, también de la gestora M&G, en concreto el Global Dividendo. Aquí también el objetivo es aproximadamente un 3%. Aquí este fondo ya sí que invierte todo el importe de la cartera en renta variable. Vamos a repasar las mayores posiciones. Aquí ya tiene de todo tipo, tiene desde Imperial Brands con un 5,96%, Gibson Energy con un 7,58%, Microsoft 4,99%, Roche 3,53%, PepsiCo con un 3,04%, Anchor con un 3,01%, en fin, bueno, todo tipo de activos. Si vamos por regiones, vemos que tiene un 40% en Estados Unidos, un 15% en Canadá, un 36,30% en Europa. Reino Unido, de ese tanto, tiene 16,58% en Reino Unido. En Japón, bueno, lo que es en la zona de Asia, tiene un 7,73%, dividido en Japón 2,33%, Asia ha desarrollado un 4,79% y Australia un 0,62%. Bueno, el cupón aquí no es muy alto, y probablemente porque las compañías sean algo mejores y tengan menor tasa de dividendo. Por eso el fondo, bueno, pues tiene
tiene ese reparto. La verdad que las rentabilidades hasta la fecha fueron bastante buenas. Bueno, es verdad que este fondo desde el 1 de enero sí que está cayendo bastante, pero insistimos, con este fondo cayendo un 27% que vemos aquí en la ficha, teniendo un objetivo de rentabilidad de principios de año, recordemos, del 3 y pico, la rentabilidad ya se ha ido al 4 y pico si lo compramos ahora. Es decir, voy a poner un ejemplo para que todos lo comprendáis, digamos, bastante básico. Si compramos un fondo o una vivienda o cualquier activo por 100.000 euros con un objetivo de renta del 5%, nos repartirían 5.000. Pero claro, si ese activo en lugar de 100.000 lo compramos por 80.000, la rentabilidad por dividendo, al seguir siendo la misma, es decir, los 5.000, ya nos iríamos a un 6 y pico por ciento de dividendo. Es decir, siempre que el dividendo es el mismo y la cotización baja, el dividendo sube muchísimo. Bueno, es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo porque alguien puede comprar ahora el fondo, entre comillas, cobrar los cupones, olvidarse un poco de la cotización diaria, que siempre puede dar mucho dolor de cabeza y bueno, puede tener su sentido. Al hilo de esto también os he traído un repaso que, bueno, yo normalmente siempre hago aquí mucho más de fondos y menos de acciones, pero creo que ahora mismo la oportunidad lo merece y vamos a dar un repaso en el momento actual, hoy que es 15 de marzo, de cómo se están quedando los dividendos de muchas acciones, tanto españolas como en algunos casos europeas. Creo que tiene mucho sentido verlo desde la perspectiva de lo que podemos cobrar por dividendos invirtiendo en los momentos actuales en determinadas acciones. Vamos a coger algunas de las acciones más importantes de la bolsa española, porque he dado un repaso y la verdad que los dividendos están quedando muy curiosos. Insisto, si queremos componer una cartera y hacerla, no debemos comprarla en un día determinado y mañana ya por la mañana empezar a ver la cotización, porque eso, como digo muchas veces, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Si lo que hacemos es comprar una cartera, bueno, pues como una inversión a largo plazo. Mirar, en el momento actual tenemos en rentabilidad por dividendo en el Banco Santander del 10%. El Banco Santander tiene en la última vez que hizo la presentación de resultados y el Investor Day, tiene un objetivo de repartir de 0,22% por acción, actualmente cotizando a 2,20, 2,30, que bueno, que ya es decir, a cualquiera que le dijeran vas a tener la oportunidad de comprar acciones del Banco Santander a 2,30, pues probablemente estando la situación tranquila todo el mundo diría, bueno, yo lo compraría, a ese precio yo lo compraría. Muchos ya a 3 euros ya era una buena compra, pero ya a 2,20, 2,30, bueno, pues siendo el mismo dividendo nos da la opción de que todos los años cobremos un 10% en dividendos, cosa que según cómo están los tipos de interés no deberíamos de dejar de tenerlo en cuenta. Seguimos por algunas de las acciones de la bolsa española. Mapfre, pues Mapfre en el momento actual se ha quedado unos 50 aproximadamente, que está la opción, también un 10% de rentabilidad por dividendo. Seguimos con Repsol y tiene un 12,7% de rentabilidad por dividendo. Vamos a Red Eléctrica de España, tiene un 8% de rentabilidad por dividendo a los precios actuales. Enagas, 9,74% rentabilidad por dividendo. Seguimos en ACS y tiene un 11,47% de rentabilidad por dividendo. Telefónica, con todo lo masacrada que está y lo odiada que está por la comunidad inversora, pues hoy podemos comprar una acción de Telefónica con un 10% de rentabilidad por dividendo, en concreto 10,52. Al final estamos en lo mismo que en los fondos. No se trata de comprar una única acción y cobrar el dividendo, sino que podemos hacer un conjunto de acciones que de promedio sí que podemos sacar una rentabilidad por dividendo de aproximadamente del 10%. Yo creo que, insisto, es una buena opción siempre y cuando
lo miremos desde el punto de vista empresarial y a largo plazo. Si nos vamos un poquito a Europa y vemos muchas de las acciones, pues vamos a dar un repaso a algunas de ellas y vemos que, por ejemplo, el banco francés BNP en los momentos actuales también tiene una rentabilidad por dividendo del 10%. ING, rentabilidad por dividendo 13%. Allianz, bueno, la compañía de seguros alemana, 6,38% rentabilidad por dividendo total, 10% de rentabilidad por dividendo. Bayer, rentabilidad por dividendo 5,6%. BMW, si en el momento actual compramos las acciones preferentes, que bueno, muchos de los fondos value españoles siempre que compran acciones de BMW, siempre lo hacen a través de las preferentes. Bueno, la diferencia básica entre una acción preferente de BMW y una acción ordinaria es que las preferentes no tienen derecho de voto, pero claro, una persona, un inversor minorista que vaya a comprar unos cientos de miles de acciones preferentes de BMW, hasta como si compra 1 millón de euros directamente en acciones preferentes de BMW, pues tener derechos de voto o no tener derechos de voto es indiferente, porque con la capitalización tan grande no vamos a ser quien para votar en la Junta ni tener ni tener el voto que pueda hacer variar las decisiones, con lo cual entiendo que siempre son mejores las preferentes. Vamos, muchos fondos españoles comprando miles y miles de millones de acciones yo he visto que siempre lo hacen a través de las preferentes. Además, las preferentes siempre son las que de forma sistemática son las que dan a los empleados del grupo, con lo cual bueno, pues entiendo que mejor opción comprar la preferente, está mucho más barata. En el momento actual creo que la cotización ordinaria son 45 euros, mientras que las preferentes son 35 euros. Bueno, quiero recordar que hace unos años la preferente ha llegado a cotizar a 80. Bueno, pues estas son las cosas que tienen muchas veces los mercados financieros. Yo siempre aconsejo en este caso mejor la preferente. Deutsche Telekom, rentabilidad por dividendo 5,14%. AXA, la aseguradora francesa, pues rentabilidad por dividendo del 9,54%. En fin, unas rentabilidades por dividendos que según como con las caídas que ha tenido la bolsa en las últimas semanas, pues desde mi punto de vista se han quedado muy atractivas y hoy en día podemos hacer una cartera de dividendos, tanto de fondos de inversión como en un momento dado una combinación con acciones o solo fondos, muy interesante. Bueno, quería hacer este capítulo un poco especial, que aunque ya le traía echado el ojo desde hace tiempo, pero bueno, la situación en el momento actual ha hecho que incorpore todas estas acciones a la lista de dividendos, porque bueno, pueden tener un sentido muy importante. Bueno, sin más dilación, me despido hasta próximos podcasts. Bueno, como dije hace una semana o 10 días, no sabía cómo iba a ser capaz de seguir haciendo podcasts semanalmente. Creo que se me ha empezado a complicar un poco la situación debido, bueno, pues como dije en anteriores podcasts, a la importante entrada que he tenido durante estos trimestres de inversores nuevos, recomponiendo cartera, y más en el momento actual, según cómo están los mercados, que prácticamente, bueno, pues hay que ir recomponiendo carteras semana a semana, en fin, se complica un poco, pero bueno, también es verdad que por otro lado, como hoy en día nos ha llevado la situación del coronavirus a trabajar desde casa, pues bueno, pues también te permite que hoy, por ejemplo, estoy grabando este podcast en domingo, pues bueno, pues ahora ya al estar metido en casa, probablemente muchos de vosotros agradeceréis más que poder escuchar más podcasts, porque bueno, pues al estar en casa todo el día, pues probablemente siempre tengamos menos ocio por hacer y probablemente pues a muchos de vosotros os vendrá bien. Bueno, como siempre,
me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iVoox. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.